Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo con un libro que leí que se llama La Nieta de Bernard Schlink o Schlink, no sé cómo se dice en alemán, que es un escritor que por ahí se lo conoce con el libro El Lector, que se hizo una película muy, muy hermosa. Y esta novela yo llego a ella por una búsqueda propia, porque no me la recomendó nadie, ni me la mandaron en un círculo de lectores, ni nada por el estilo, simplemente es la búsqueda personal de lo que tengo ganas de leer. Bernard Schlick es un escritor, jurista, poeta y también ha sido miembro de la Suprema Corte en una zona de Alemania. Vive entre Berlín y Nueva York. La nieta es la historia de una pareja, comienza con la historia de una pareja en la época, en los 60, cuando estaba dividida Alemania entre oriental y occidental. Caspar es un hombre que pertenece a la Alemania occidental y Brigitte es una mujer que pertenece a la Alemania oriental. Ambos, cuando comienza el libro, está situada casi en la época actual, cuando ya había caído el muro de Berlín. Ellos estaban juntos y él tenía una librería y ella era una mujer que estaba en este momento dedicándose a escribir, y cuando él llega de la librería, después de un día de trabajo, y ellos vivían en Berlín, en el Berlín ya de ahora, y la encuentra muerta. Ahí él tiene el llamado de de un editor que le da el pésame y le dice que Brigitte lo había llamado porque tenía intención de editar la novela que estaba escribiendo, que él la desconocía, no sabía. No sabía que su mujer estaba escribiendo. Es más, ella había tenido muchos vaivenes con respecto a lo que quería, hasta que había llegado al hecho de escribir. Ahí él se queda sorprendido y logra llegar hasta ese escrito, que era algo que ella tenía en privado. Y ahí relata toda su historia, Brigitte, en la Alemania Oriental, cuando eh, ella pertenecía, digamos, a las juventudes que estaban organizadas por el Partido Socialista, que lo comandaba unos jefes, entre ellos uno que llamaba Leo, que ella tiene una historia con ese tipo, y mientras tanto había conocido a Caspar, que se cruzaban antes que comenzara el muro, ¿no? Que empezara el muro. Y, y entonces, en ese relato, Caspar toma conciencia de todo lo que había pasado su mujer, y se entera de algo que nunca hubiese creído que, que era parte de la vida de su mujer,
que era que había tenido una hija con este Leo. Ella cuando lo conoce a Caspar, está embarazada de 3 meses y mientras Caspar le conseguía los papeles para eh, pasar de la Alemania oriental a la occidental, con pasaportes falsos y todo eso, ella en esos meses tiene a su hija. Y ahí cuenta cómo fue y que toda su vida, todos los desastres que había hecho, el alcoholismo, irse a India, traicionarlo a él, todo eso había sido producto de haber dejado a su hija y de nunca haber dicho la verdad. La había ayudado una amiga enfermera y ella estaba convencida de que su amiga enfermera la había dejado en la puerta de una iglesia o de un lugar de huérfanos, pero no había sido así, ella nunca lo supo. Y esa, esa novela que ella había escrito con su vida, que por supuesto él se da cuenta, él pensó que con las borracheras que ella se agarraba se había quedado en la bañera ahogada, pero no era así, ella se había suicidado, o por lo menos eso creo yo, me parece que él lo negaba, pero... Y, y bueno, y entonces ella había comenzado la búsqueda de esa chica que había nacido en el 64 y que en los 90, cuando cae el muro de Berlín, esa juventud que es mi generación en Alemania, los que eran de la Alemania oriental y habían pasado a la occidental, eran personas totalmente marginadas por la sociedad, se las consideraba de menor valor, eh, y ella había visto con una amiga en un documental, porque empieza a investigar qué había pasado con esos jóvenes, y en un documental ve una chica que era igual a ella. Dijo, esa es mi hija. Y estaba en Frankfurt, pero no en el Frankfurt occidental, sino en el otro Frankfurt, en el oriental, y eran neonazis, ocupas, violentos, y ella dijo, esa es la hija. Pero no tenía más que esa imagen y esa intuición de madre, ¿no? Y había quedado todo ahí. Y cuando Caspar lee todo eso, dice, bueno, esta es la obra que yo tengo que terminar, es la misión que tengo. Y empieza la búsqueda, hasta que localiza a la enfermera, la amiga de Brigitte, eh, que se había casado con un médico, y le dice dónde estaba Leo Weiss, el padre que se lo había dado, no la había dejado en un orfanato, sino que se la había dado al padre, al padre biológico, que en realidad había engañado a Brigitte porque en realidad quiso dejarla embarazada para tener una hija con ella porque no podía tener con su mujer. Y sabía que en ese clima totalmente opresivo de la Alemania Oriental se le iba a sacar. Y Brigitte no quiso eso, prefirió dejarla. Pero bueno, la chica terminó con el padre biológico engañada, pensando que era hija real de los dos.
Pero bueno, ahí se entera Caspar que la vida de la piba había sido un desastre, los padres habían sido un desastre, violentos, no la madre sino el padre, y que sí, que era la que estaba en Frankfurt, totalmente marginal y neonazi, con los neonazi, con los skinhead, eh, con los cabezas rapadas. Y bueno, y así llega hasta el lugar donde ahora estaba Svenja, no sé cómo se dice en alemán, pero sabes, sí, Svenja. Y, y cuando llega es en una aldea, granjeros, son como unas aldeas donde van a vivir los neonazis. Familias tienen un nombre en alemán que ahora no recuerdo, que son nazis. Y bueno, y cuando llega se encuentra con el marido que era, no, Björn. Supongo que en alemán se dirá Björn así también, no sé. Eh, y tienen una hija, Signun, Signun, de 14 años. Y bueno, y él siente como que es terrible, porque él era lo inversamente proporcional a todas esas ideas. Y se encuentra con ellos y les crea una historia. Le dice que hay un testamento, que Brigitte era la madre de ella, y que el testamento era que la chica de 14 años tenía que ir a pasar temporadas que si la hija tenía hijos, los hijos de su hija tenían que ir a pasar una temporada con ellos a Berlín, y que a la vez ellos le iban a depositar 25.000 euros cada tanto tiempo. Pero eso es algo que inventó él para rescatar a la chica de de ese mundo, ¿no? De ultraderecha. Y ellos aceptan porque el Björk, que era terrible, era un neonazi terrible, eh, acepta porque quería comprar la granja y la Svenja se da cuenta que es todo un invento de este padre que le había salido y aceptan por una cuestión económica, pero le dicen que si le cambian las ideas a la chica, se pudre todo, lo amenaza. Y él la lleva temporadas a la casa, se da cuenta que la chica le gustaba la música, porque no tenían televisión, ninguno de los dos, y no aceptaban tampoco que la chica mirara ni cine ni televisión, porque la iba a contaminar con las ideas progresistas. Entonces, empiezan a escuchar música clásica, eh, y él empieza a llevarla a su mundo, muy, muy despacito, sin que haya un mínimo de paso en falso para que los padres hicieran lío, ¿no? Y empieza a ponerle música, la lleva a la ópera, le hace escuchar Bach, Beethoven, primero músicos alemanes, la lleva a estudiar piano y la piba es un fenómeno, o sea, tiene muchísimas aptitudes positivas.
la lleva a su librería y le dice, eh, busca los libros que quieras. Y ella admiraba a todas las figuras nazis. Solamente quería escuchar autores alemanes. No se permitía escuchar autores de otra nacionalidad. Y él un día le dice, te voy a poner música de diferentes autores y me vas a decir quién es alemán y quién no es alemán. Y ella no supo. Es más, se quedó enganchada con un músico francés. De a poco la fue llevando, después la invitó a viajar, la llevó en contra de los padres, pero bueno, después por la plata los padres la dejaron y la llevó a los lagos de los cantones suizos para que ella descubra cómo diferentes una parte francesa, una parte italiana, una parte alemana, podían convivir, que no era solamente lo alemán, que se podía convivir con diferentes formas de ver. Y la chica de a poco se fue, pero siempre con ese discurso neonazi terrible. Él empieza a, a tratar de leer cómo había avanzado las ideas, cómo los jóvenes alemanes se sentían atraídos por eso, la clase media, cómo avanzaba el nazismo, las ideas nazis de vuelta en Alemania, para poder entender también a esa familia. Y pasa algo que los la aleja a la chica, porque a él lo que le interesaba era rescatar a esa piba, y lo aleja. Eh, y ella vuelve a Berlín cuando se escapa de los padres, pero pasa un montón de cosas, pero ella ya había sido, aún en el fango en que se mete, ella había sido de alguna manera rescatada en su espíritu por ese hombre que no quería volver a ser pareja, pero le gustaba estar acompañado con esa nieta. Y después, bueno, no importa cómo termina. Pero es una historia muy actual que trae todos los resabios del pasado y, y es muy interesante. Me gustaría leer un poco para que vean cómo es los textos de Bernard Lee. Esta es una partecita de cuando él la lleva de vacaciones a los cantones suizos, ¿no? Y dice, una parte, solamente sacó de la maleta las partituras, nada más. No se cambió ni se arregló y fue directamente al piano. Tocó hasta que anocheció. Antes de Bach, practicó con pasión los estudios de Cerny, los mismos que en tiempos también Caspar había practicado con entusiasmo. Al cabo de apenas 6 meses de estudio, tocaba mejor que él en 3 años. Además, tenía con las composiciones una relación personal que él admiraba y nunca había tenido. Durante la última visita, no hizo falta que Caspar le pusiera las partituras en la maleta. Sigrun ya lo había hecho sola. El profesor de piano le había dado también su número de teléfono. Sigrun lo había llamado desde Lohen y ella se había ocupado de programar una clase doble para la mañana siguiente a su llegada a Berlín. Volvió de la clase con partituras para las vacaciones.
libros para leer en esa semana encontró en la estantería del apartamento y en la librería. Ya no hacía falta que la invitasen a ir al compás, sabía que podía llevarse lo que quisiera, bastaba con decirlo en la caja. A Caspar le gustó lo que había elegido. De sus bibliotecas sacó unas novelas policíacas de Durrell y relatos de Stefan Zweig. De la librería, una historia de Suiza, una biografía de Bach, una de Mozart y dos novelas norteamericanas que Caspar no conocía, pero que su empleada, cuando las vio, había aprobado. La víspera del viaje, Shrum dejó caer que le gustaría tener un bañador. Tenía uno que su madre le había comprado hacía años, un traje de baño gris y blanco, con la parte inferior cortada en una sola pieza. Entonces le quedaba demasiado ancho, aún tenía que crecer. Ahora, en cambio, le iba demasiado estrecho. No quería ponerse ese traje de baño. Fueron a la gran calle comercial. Encontraron un bañador verde que Sigrun le gustó, y para mayor regocijo suyo compraron otro, porque a Caspar de niño le habían enseñado que después de nadar no convenía nadar con ropa mojada, sino ponerse un bañador seco. Fue una noche de verano cálida, la calle estaba animada, caminaron a paso ligero y rieron cuando le cayó encima confeti de una campaña publicitaria. De repente oyeron un sonoro no, y delante de ellos vieron a tres hombres que acosaban a una mujer. Caspar gritó: «Dejen a esa mujer en paz», y le dieron un puñetazo en el abdomen. Cayó al suelo. Los agresores escaparon corriendo y los transeúntes pasaron a su lado, esquivándolo, y siguieron andando como si ahí no hubiera pasado nada, menos Sigrun, que corrió hacia los atacantes. Caspar no entendió qué decía y se levantó dolorido. Vio que Sigrun le echaba una bronca al corpulento de los tres. Temió por ella y se sintió aliviado al ver que el hombre no le pegaba y que tras limitarse a darle un empujón seguía su camino. Sigrun quiso que se apoyara en ella, pero Caspar dijo: «No, no hace falta, estoy bien». Y lo estaba. El dolor remitió, pero no la rabia. Que le pegasen, que lo humillasen de esa manera, no haber sabido defenderse. Tampoco podría haber hecho nada si el hombre hubiese agredido a Sigrun. ¿Acaso así se sentía uno, pensó, cuando estaba a merced de alguien que uno mismo, de su mujer o de su hija, impotente, y la rabia no destruía a los demás, no, se llevaba uno mismo? ¿Qué le dijo a ese hombre? ¿Qué le dijiste a ese hombre? ¿Qué debería avergonzarse? Lleva ropa de Thor Steiner. Molesta a una chica, le da un golpe a un viejo. Y perdona lo del viejo. Le he dicho que a pesar de todo somos los mejores, no los peores. ¿Pensaste que por la marca que gasta era uno de los tuyos? Sí, eso pensé, pero, déjame. Yo después investigué qué es la ropa Thor Steiner, no tenía ni idea, y es una ropa masculina de diseño que está identificada con los neonazis. Así que ella se dio cuenta que era uno de ellos, de su propia ideología, y por eso no la molestaron. Bueno, lo dejo con esta lectura y nos vemos en la próxima. Gracias.